Hola chicos, bienvenidos a ¿Qué es un organizador gráfico y cómo me ayudó a mí para hacer mi tarea? Muy bien, los organizadores gráficos vienen a ser pequeñas representaciones de todo lo que uno ha estudiado, avanzado o leído en algún texto o en algún libro, y lo vamos a codificar en algo mucho más chiquitito, que son esquemas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales, incluidos los mapas mentales. En este momento te presento cómo hice yo mi tarea. Aquí vemos un mapa conceptual de la teoría de la anomía. Para empezar, lo dividimos en la introducción. La teoría de la anomía fue expuesta por Roberto Merton en 1938. Esta teoría se encarga del estudio de las circunstancias que debilitan la eficacia de las normas. La expresión anomía significa ausencia de normas. Las principales ideas teóricas de Merton eran el desequilibrio cultural entre fines y medio, universalismo en la definición de fines y desigualdades de oportunidades, además de desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades. El objetivo principal de Merton es descubrir cómo algunas estructuras influyen en la conducta de personas de sociedades delictivas. En ello vemos las aportaciones de Cohen y Clover Holguín. En la de Cohen explica que las condiciones de una persona en una sociedad anómica la llevan a sufrir un desajuste entre sus oportunidades y aspiraciones, mientras que Clover Holguín explica que para el joven aprenda a delinquir tiene bloqueado los accesos a lo lícito y fácil acceso a lo ilícito. En síntesis de la teoría de la anomía, según Merton, Cohen y Clover, la presión social sobre el éxito económico lleva a influir en la decisión de delinquir. La fácil adaptación delictiva por falta de acceso a lo lícito es otro gran influyente. La propuesta de teoría criminal: dos posibles estrategias para reducir la criminalidad: inducir a la persona a aspirar metas altas sin presión, sino brindarles acceso a lo lícito con facilidad, y reorganizar los barrios bajos de las grandes ciudades. En la valoración crítica podemos ver que no es el desajuste entre las aspiraciones y oportunidades lo que llevan a delinquir, sino el hecho de que las personas tengan bajas aspiraciones y expectativas. En el planteamiento actual vamos a ver que contrarrestar las presiones anómicas con la existencia de un comité de ética dentro de las empresas es lo adecuado, además de dar más importancia a otros valores más que el éxito económico. Ahora vamos a ver la teoría de las subculturas delictivas. En la introducción podemos ver que el objetivo de esta teoría de las subculturas delictivas son las bandas delictivas a partir de las obras de Cohen y de Clover. En las principales ideas teóricas encontramos las subculturas expresivas según Cohen, quien explica que hay delincuencia expresiva y maliciosa dentro de una banda. Las subculturas instrumentales, según Clover, explican que solo hay delincuencia expresiva y que el carácter es hepático entre la banda delictiva de adultos. Por otra parte, otras concepciones de las subculturas explican que el joven delinque en base a la cultura que recibe. Ahora, las consecuencias de la política criminal se toman en las posturas de la teoría de la anomía. No se desvalora al joven de la clase obrera. El incremento en la legitimidad de la aplicación de la ley penal es necesaria. Más aparte, la valoración crítica dice que la teoría no tiene como objeto de estudio la delincuencia juvenil, sino exclusivamente la delincuencia juvenil producida en el contexto de bandas. Además, que los planteamientos actuales podemos ver que las bandas delictivas son un fenómeno que parece tener gran expansión en los países en desarrollo. Trabajos sociales con personas integrantes de bandas para alejarlas de ese mundo delictivo y realizar más estudios sobre la violencia dentro de las bandas. Ahora continuamos con teorías del control. En la introducción podemos ver que surge a fines de la década de los 60 en Estados Unidos. Su precursor es Travis Hirsch. Explica que los grupos sociales y los valores culturales no motivan a la realización de delitos. La teoría del control indica que se debe analizar el por qué respetamos la ley. Entre las principales ideas teóricas podemos ver a Reis, que atribuye la delincuencia a la falta de control personal, mientras que Toby introduce el concepto de que si una persona tiene poco que perder, es propensa a delinquir. Además, hay que estudiar por qué no todos delinquimos, qué es lo que nos lo impide. Como consecuencia de la política criminal, podemos encontrar las teorías de control acostumbran a ser vistas de forma errónea como teorías, por lo cual solo precisa de un mayor control penal y aumentar los vínculos con el barrio. En la valorización crítica, la identificación de los adultos frente a los jóvenes no ayuda del todo a no delinquir, y la ausencia de control es lo que más da libertad a delinquir. Planteamientos actuales: el bajo autocontrol.
La falta de autocontrol es un factor más fuerte al momento de empezar a delinquir. Es por ello que solo se plantea la práctica de la educación de los padres en los jóvenes. Ahora muy bien, vemos la teoría del etiquetamiento. En la introducción podemos ver que surge en Estados Unidos a mediados de 1960. Sus representantes son Lemmer, De Vincent, Erickson, Puritans, Kitsuse, Baker y Schur. Esta teoría estudia cuáles son los efectos que tiene la persona al ser etiquetada como desviada. En las principales ideas teóricas vamos a ver el poder económico y político determinan qué se etiqueta, a quién se etiqueta. Los grupos sociales crean la desviación al hacer reglas cuya infracción constituye la desviación y no todos los delitos están en las estadísticas. En las consecuencias de política criminal vemos que la pena de prisión continúa siendo la pena dominante y las penas alternativas se crearon para ayudar en la reducción de la etiqueta de desviación. Además, en la valoración crítica podemos ver que la etiqueta no crea el comportamiento desviado. La etiqueta de desviado ayuda a crear conciencia de reformarse. En los planteamientos actuales, las penas públicas reintegradoras, podemos observar que la etiqueta del delincuente puede hacer complicada la reinserción en la sociedad por el rechazo. Es reintegrador que las penas busquen que el infractor confronte con el daño que realizó y la etiqueta de delincuente ayuda al autocontrol dentro de la sociedad a la cual se reintegrará la persona. Ahora vamos a ver la criminología crítica. En la introducción podemos ver que se desarrolló en la década de los 70 ante el racismo, la guerra y el imperialismo, teniendo como precedente las teorías del conflicto y sus autores son Taylor, Walton y Young. Se centra en la crítica al sistema penal. En los precedentes podemos ver las teorías del conflicto. Seguin fue el representante de esta teoría que explicó que las diversas culturas tienen sus propias normas. Por ello, no hay una solución general a la delincuencia, ya que los intereses y valores de los jóvenes son diferentes. En las principales ideas teóricas vemos que en la criminología marxista el elemento anormal en el delito es social y no biológico, más el delito es un comportamiento determinado y patológico. Y en la criminología crítica se tiende a estudiar el delito histórico, social y económico. En las consecuencias de política criminal se aceptan sus programas de prevención social de delitos, se exige un mayor uso del derecho penal y se propone abolir la pena de prisión y la del sistema penal. En la valoración crítica vemos que las hipótesis de la criminología crítica solo reducen el índice de delitos, pero no consigue demostrar más cambios empíricos. Y en el planteamientos actuales podemos ver que estudio de problemas criminológicos concretos para facilitar su resolución sería bueno, más hacer un estudio más crítico sobre el derecho penal y un análisis de los castigos estatales y comunitarios sería perfecto. Bien, este último es el futuro de la criminología y vamos a ver la introducción en los debates entre la teoría criminológica y los debates entre las políticas criminales. Pero con todo lo avanzado hemos resuelto las dudas más comunes que existen. Con todo esto me despido.